Hola a todos, en el día de hoy vamos a hablar acerca del poder de la oración. Sabe que estamos en la serie Sabiduría y Poder y ahora vamos a trabajar varias de las oraciones célebres en las escrituras. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme en este video. Vamos a estudiar acerca de las oraciones y que nosotros como hijos de Dios, como hijos del reino, podamos hacer las oraciones conforme a la voluntad de nuestro Padre. Para lo cual vamos a remitirnos al libro de Mateo. En el libro de Mateo encontramos bastante material importantísimo, fundamental, que nos da la base primordial para hacer, elevar oraciones con poder. Y en este momento nos vamos a referir específicamente al capítulo 18, en el verso 15 al verso 20, donde la escritura dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no le oyeres, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vamos a parar aquí un momentico para que analicemos esa porción, porque el Señor nos va a hablar de la oración, pero nos lo va a hablar en un contexto en el que hay un problema con un hermano. ¿Cómo se maneja el problema que se tiene con un hermano? Y en este caso lo que dice es: primero vaya privadamente, hable con él. Después, si no, entonces busque otros testigos. Y si no, dígalo a la iglesia. Y si no, téngalo por gentil y publicano, que quiere decir téngalo por una persona no limpia, una persona en la cual usted no debe tener comunión con ella, porque su no limpieza espiritual, su no limpieza del alma, su no limpieza en las cosas que está haciendo, pues puede traer problemas al contaminarnos a nosotros también. Entonces, pero mire la forma como se hace paulatinamente: primero usted y él solo, después con otros testigos, después la iglesia y posteriormente pues ya téngalo por gentil y publicano. Después la escritura nos sigue diciendo en el verso 18, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Entonces, primero nos da un panorama de, hay un escenario, pasa algo, cómo proceder cuando hay un problema con un hermano. Y después el Señor nos empieza a dar un principio bíblico de poder espiritual, que es el principio de la unidad. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El Señor está diciendo: ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes tienen poder para atar y desatar. Y interesantemente lo que está diciendo es que todo lo que usted ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que usted desate en la tierra será desatado en los cielos. Así que hay una inferencia en el cielo y en la tierra, planteando que primero es en el cielo y después en la tierra. Observe esto: de cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Así que si usted plantea algo que se va a hacer aquí, se va a hacer en los cielos. Pero a la vez está diciendo: y todo lo que desate aquí en la tierra, que primero lo va a desatar aquí en la tierra, entonces será desatado en los cielos. Ya estaba atado en los cielos. Así que hay una correspondencia biunívoca de lo que pasa en el cielo y en la tierra. Y acuérdense que hay tres cielos. En otros videos les he explicado acerca de esto, que nosotros tenemos el primer cielo, que es el que vemos, o puede referirse al primer cielo donde está la gloria de Dios. El segundo cielo donde se suscitan todas las batallas espirituales, que otros le llaman Hades. Y el tercero o primer cielo, dependiendo de en qué dirección lo vea, que es el que nosotros vemos, el que nosotros tenemos. Así que hay una incidencia en el segundo cielo donde se pelean todas las batallas espirituales. Por eso esa palabra dice: si usted ata algo aquí, va a ser atado allá en los cielos. Y si usted desata algo aquí, va a ser desatado allá en los cielos. Pareciera que fuera al lugar, ¿no? Primero nos presenta un problema con un hermano, cómo se tiene que tratar, y después como que tenga presente que todo lo que usted ate aquí va a ser atado allá, y todo lo que usted desate aquí va a ser desatado allá en los cielos. Después continúa el verso 19 como siendo más enfático: otra vez os digo que si dos de vosotros, pareciera que dijera otra vez les digo, pareciera que ya hubiese sido enfático en esto: otra vez les digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Wow, eso es poderosísimo, poderosísimo. Porque lo que está diciendo, palabras más, palabras menos, le está planteando lo siguiente:
Nosotros tenemos a veces dificultades y problemas en la vida, pero no pierdan de vista el poder que ustedes tienen, el poder espiritual. Ustedes tienen un poder y ese poder que tienen es un poder que les permite a ustedes atar cosas aquí en la tierra y serán atadas en los cielos, o desatar cosas aquí en la tierra y serán atadas allá en el cielo. Y después el Señor nuevamente le dice: otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, interesantemente esto, si pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre. Así que no olviden ese planteamiento. Tienen poder, pero si dos de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Es hermosísimo, pero qué bueno que nosotros podamos mirar todo esto desde el contexto de dónde viene y para dónde va, porque estamos hablando de Mateo capítulo 18, y cuando usted está hablando de Mateo capítulo 18, pues usted lo que está observando es qué es exactamente, de dónde viene esto, a qué se refería el Señor, porque ¿dónde está incrustada esta porción bíblica? Pues bueno, interesantemente cuando usted ve en el capítulo 18, al principio del capítulo 18, desde el verso 1, nos hablan quién es el mayor. Así que le preguntaban los discípulos al Señor: ¿quién va a ser el mayor después de ti? Dice así en el verso 1, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, observen el contexto de todo esto, llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis, escuché esto, volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que el Señor está diciendo, en otros planteamientos, es: dejen de estarse preocupando quién es el mayor o quién es el más importante o quién es aquí el más grande. Olvídense de eso. Háganse como los niños. Por eso puso este niño ahí en medio de ellos. Dice que si no si no vuelven y se hacen como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Y dice el verso 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Si que alguien quiere hacerse el mayor, pues tiene que humillarse. Pero ¿a qué se refería en eso de humillarse? Es como no estar en una competencia con los demás, no estar como que ¿quién es el mayor aquí? Yo puedo más, yo sé más, yo entiendo más. No, yo tengo lo más grande, el ministerio mío es más grande. Ese tipo de cosas no vienen del Padre. Así que Él dice: háganse como niños, humíllese. Dice: y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Acuérdense que primero dijo: háganse como niños. Entonces, hablando de niños espirituales, niños en muchas áreas. Hay personas que pueden ser grandes, adultas, pero son como niños en ciertas áreas de su vida. Y cuando se trata del conocimiento de Dios, de acercarse a Dios y ese tipo de cosas, nosotros tenemos que mirar a las personas que son como niños. Pablo también mencionaba a aquellas personas que son como niños y necesitan la leche espiritual no adulterada. Después de eso, después de ese enfoque al principio del capítulo 18, está la de no caer, ocasiones de caer, de tratar de evitar que otros caigan o tratar de evitar que nosotros no seamos tropiezo para ninguna de las personas. Y dice en el verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, y acuérdense que al principio dijo que nos teníamos que volver como niños, entonces hay personas que son niñas espiritualmente, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Claro, esas piedras eran supremamente pesadas y si una persona se amarra a eso y se tira al mar, pues por supuesto que allá queda, allá penece, allá perece. Entonces el Señor está diciendo, a ese nivel es el hecho de que se haga tropezar a alguien, de que nosotros con nuestras actitudes no sé, de grandezas que no son enviadas por el Señor, que nosotros hagamos caer a otra persona. Y después dice en el verso 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno.
Y si tu ojo te es ocasión de caer, entonces lo mismo, sácalo. Entonces aquí está diciendo es, no se permitan ustedes ser nunca tropiezo para otras personas, aunque también esto puede verse en el contexto de la iglesia. Hay personas que pueden ser tropiezo para muchos otros, entonces es mejor cortarlas que dejarlas allí para que siga siendo tropiezo de otras personas. Pero ¿cómo cortarlas? Ya nos va a decir más adelante, porque recuerde que estamos mirando todo el contexto del capítulo 18 del libro de Mateo para ver exactamente a qué se está refiriendo cuando dijo cuando se tiene un problema con un hermano. Después de esto, después de hablarnos de las ocasiones de caer, nos habla sobre la parábola de la oveja perdida. Ya nosotros sabemos lo que dice. No menosprecien a nadie de esos pequeños. Dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto de sus ángeles nos refiere que cada persona por lo menos tiene 2 ángeles. Cada persona tiene por lo menos 2 ángeles y esos 2 ángeles ven el rostro de Dios. Y esos ángeles han sido dados como guardas, protección, guías para la vida de cada uno de nosotros. Y eso nosotros lo podemos ver claramente puesto en el tabernáculo. El tabernáculo tiene 2 formas como nosotros lo podemos ver. Lo primero que nosotros podemos ver es que todo lo que se ve alrededor del tabernáculo, exterior del tabernáculo y cada cosa física que se ve representa al Señor Jesucristo, al Señor Yeshua. Y todo lo que está en el lugar santo representa al Espíritu Santo y todo lo que está en el lugar santísimo representa al alma de Dios. Por eso el lugar santo, el lugar santísimo se llama el santuario. Bueno, pues nosotros tenemos igual una parte que es todo lo que se ve de nosotros, que es nuestro cuerpo, y tenemos un santuario que es nuestra alma y nuestro espíritu. Y nuestra alma y nuestro espíritu son el santuario nuestro, y la idea es que primero estaba el tabernáculo que se movía por el desierto, después fue el templo que hizo Salomón, después cuando el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, pues destruyeron el primer templo, después el Señor permitió a través del reinado de Darío y Ciro de Persia que viniera otra vez su pueblo y reconstruyeron por segunda vez el templo de Dios. Ese fue el templo que fue destruido como alrededor del año 70 después del Señor Jesucristo. Pero ya nosotros sabíamos que el Señor había construido un templo y que nosotros somos ahorita el templo de Dios. Nuestro santuario, el lugar santo y el lugar santísimo es nuestro espíritu y nuestra alma. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que el Espíritu de Dios venga y pose sobre nuestro espíritu y el alma de Dios, que es el Padre, pose sobre nuestra alma. ¿Qué quiere decir el alma de Dios? De acuerdo a las escrituras, el alma de Dios es la mente de Dios con sus pensamientos, las emociones de Dios con sus sentimientos y la voluntad de Dios con sus deseos, que vengan y posen sobre nosotros. ¿Dónde viene? Al lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Hay el arca del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto dentro de nuestra alma? Nuestro corazón. Y interesantemente, ese corazón está tapado, cubierto por un prepositorio, que es una tapa que tiene 2 ángeles que están mirándose así, y es el sitio donde llega la presencia de Dios mismo. Bueno, el alma de Dios quiere llegar a nuestro corazón y se encuentra enfáticamente en las escrituras que el Señor dice que hay que amarlo con todo el corazón, que todo lo que hagamos sea con el corazón, que Él mira lo que hay en el corazón. Él es atento de nuestro corazón. Y allí hay 2 ángeles que se están mirando uno a otro. Así que es muy interesante mirar esto, porque cuando el Señor está diciendo, escuche, hablando de la oveja perdida, ustedes no menosprecien a una persona que tenga algún problema o que esté perdida por ahí en la calle o que esté en dificultades o que, no sé, que la vida no le haya sonreído como le ha sonreído a usted. No la menosprecie. Y me llama la atención la forma, además, como le dice, porque primero dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que si nosotros hacemos algo en contra de una persona, esa persona tiene un par de ángeles que ven el rostro de Dios y pueden decir todas aquellas cosas que nosotros estamos haciendo mal para ellos. Por lo tanto, no hagan eso, no los menosprecien. Y continúa en el verso 11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es decir, es el propósito de la venida del Señor Jesucristo, del Señor Yeshua, fue salvar a las demás personas. Así que nosotros no podemos ser motor de pérdida, sino que tenemos que ser motor de salvación. Dice el verso 12, que
os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella porque por las 99 que no se han descarriado. Así que el Señor dice, es tan fundamental, da tanto gozo a Dios cada vez que una persona se recupera y regresa al camino al Padre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ser motor de caída de otra persona? ¿Quiénes somos nosotros para no considerar la importancia que tiene para el Señor el hecho de que nadie es mayor? Aquí todos son importantes y el Señor quiere que todos procedamos a arrepentimiento y que nosotros podamos regresar nuevamente al Padre. Y justo allí, cuando termina esta parte, es cuando empieza esta porción en la que dice cómo se debe perdonar al hermano, que aparece como ese subtítulo. Y aquí es donde dice, si alguien peca contra ti, si tienes este problema, entonces hazlo de esta manera, ve tú solo, después con otros 2 o 3 testigos, después dilo a la iglesia y si no, tenle por gentil o publicano, pero tenga en cuenta que usted tiene el poder para atar y desatar aquí en la tierra. Y una vez más les digo que si usted cualquier cosa que se ponga de acuerdo con otro hermano a pedir, entonces yo lo haré, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En ese contexto está todo viene de cómo es la relación que nosotros tenemos con nuestros hermanos, cómo es la relación que nosotros tenemos con las otras personas, estén perdidas o no estén perdidas, o sea, un hermano dentro de la iglesia, lo que quiera que sea, la relación con los demás muestra quiénes realmente nosotros somos en Dios. Después dice que cuando termina pues esa porción donde el Señor les dice cómo arreglar los problemas, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor Jesús le contestó, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así que aquí es enfático la importancia del perdón. Y pareciera que, bueno, esto parece un tema de nunca acabar. Entonces el Señor lo único que quiere es que nosotros sencillamente perdonemos a los demás y no les tengamos en cuenta absolutamente ninguna de sus faltas. La cuestión es que el Señor nos está enseñando cómo manejar las situaciones, cómo se manejan este tipo de situaciones en el reino de los cielos. Después nos habla de los 2 deudores. Si ustedes saben la historia de los 2 deudores a partir del verso 23 del capítulo 18, que nos dice que había un señor que vino y entró en cuenta con sus siervos y encontró que había uno que le debía, no sé, 10,000 talentos. Y entonces, como no podía pagar, le dijo, y me llama mucho la atención eso, porque cuando nosotros pecamos, nosotros somos deudores, tenemos deudas. Y como no le podemos pagar la deuda, interesantemente lo que dice aquí, de acuerdo a lo que dice la ley, ordenó su señor venderle, venderle a él, a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía. En otras palabras, fue entregarlo en manos del enemigo. Y dice, y todo hasta que pudiese pagar la deuda, pues eso va a ser mucho más complicado pagar la deuda. Entonces dice la palabra que ese siervo se postró y le suplicó diciendo, Señor, por favor, ten misericordia, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dice, pero saliendo aquel, hablando de este siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, a otro que es igual a él, a uno de sus consiervos, y este le debía 100 denarios. Esto es muy interesante porque esto es como decir, este siervo le debía a su señor como 10,000 pesos, pero el otro le debe como 100 centavos, es decir, menos de 1 peso, supremamente poco. Y dice que este siervo al que se le ha perdonado todo, lo que hizo con el otro fue que lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Entonces ese consiervo, postrado a sus pies, le rogó diciendo, ten paciencia conmigo, igual que él había hecho, ¿no? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, viendo los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron todo a su señor, y él les dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné cuando me rogaste, ¿no debiste tú también haber hecho lo mismo? Entonces, mire la reacción del señor ahorita, dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Eso de los verdugos
A veces se les dice verdugos, alguaciles. Está hablando las huestes espirituales de maldad. Se le entrega a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ve el contexto en el que se encuentra ese principio fundamental de oración que dice que nosotros podemos atar y desatar todo y que tenemos poder cuando nos unimos 2 o 3 a pedir cualquier cosa, pero está siempre enmarcado en un contexto cómo lidiar en las relaciones que nosotros tenemos con nuestros hermanos, cómo debemos perdonar. Y que cuando se perdone, nosotros tenemos que perdonar de todo corazón nuestras ofensas, teniendo en cuenta que así como nosotros tenemos 2 ángeles, por lo menos 2 ángeles, que van a la presencia del Señor y miran el rostro de Dios, así de igual manera, estas personas, por mal que estén, por dificultades que tengan, por más perdidos que estén, por más embolatados que estén, ellos también tienen un par de ángeles que ven el rostro del Señor en los cielos. Así que ese es el contexto de Mateo 18. Ahora, si usted observa, cuando usted sigue en el trabajo del libro de Mateo, usted también se encuentra en el capítulo 5, en el 21 al 26, el Señor habla acerca del enojo, de la ira. Y entonces dice en el verso 21, y yo quiero que usted por favor sea como que tome en consideración lo que aquí se está planteando, porque dice la palabra, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces el Señor está poniendo, aquí está hablando el Señor Jesucristo, Él está poniendo en el mismo nivel de complejidad una persona que mata a una persona que se enoja contra su hermano. Dice, será culpable de juicio. Ambos serán culpables de juicio. Y después dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esa palabra necio es como falta de cordura, falta de sabiduría, falta de rectitud, no sé, falta de algo importante. En otras palabras, está juzgando a su hermano. Él está maldiciéndolo, porque cuando usted maldecir es decir malas cosas acerca de una persona. Por eso yo tengo un lema, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada, pero si tiene algo bueno que decir, nunca lo calle, dígalo todo. Así que no se le puede decir a un hermano necio, porque entonces será uno culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esa palabra fatuo significa bobo, tonto, qué sé yo, cualquiera de esas cosas. Lo mínimo sería decirle a una persona bobo, y la palabra está diciendo que eso lo expone a uno al infierno de fuego. En otras palabras, lo expone a uno a que las huestes espirituales de maldad afecten la vida de uno. Si usted pretende decir cosas, maldecir a otro, hablar mal de otro, pues lo que está haciendo realmente es afectarse su propia vida. Por eso, en el verso 23 de este capítulo 5 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí hay algo clave en el verso 25. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Es decir, no dejen que el enojo crezca, no dejen que el enojo se complique. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario, la persona con la que tuviste el problema, te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Dios es el juez del universo. Y el juez al alguacil. ¿Quién es el alguacil? Los alguaciles son los jueces espirituales de maldad, que ellos son los que van a generar ese tipo de juicio. Dice, y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Qué cárcel? Una cárcel espiritual. Y después dice el verso 26 como para hacer énfasis. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Así que si usted observa, Mateo 18 tiene una relación con Mateo 5. ¿En qué sentido? En que esto se trata de la relación que nosotros tenemos con las demás personas. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿usted va a dejar ofrendas? Cuídese que usted no tenga problemas con sus hermanos. ¿Usted va a orar? Cuídese que usted no tenga problemas con sus hermanos. Usted, lo que sea que usted vaya a hacer para con Dios, cuídese de no tener problemas con sus hermanos, porque usted tiene que partir de un principio, y es que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y que así como Dios me ama a mí, ama a nuestros hermanos, a nuestros
se diría, al prójimo, tendríamos que amarlo, como dice el mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que muy interesante ver la importancia de eso. Miremos algo otros apartes que serían fundamental que nosotros tuviéramos en consideración acerca de la oración. Hay muchísimos y no nos alcanzaría nunca un video para que nosotros habláramos acerca de la oración. Por eso es que vamos a hablar de cada oración específica en cada uno de los videos. Las oraciones del Señor Jesucristo, la oración de Jabes, la oración de Isaías, la oración de cada uno de Daniel, para que nosotros podamos como enriquecernos y ver los principios que hay en cada una de esas oraciones. Pero por ejemplo, miremos lo que dice Isaías 45:11. Isaías 45:11 dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Escuche esto, el Santo de Israel, es decir, el que santifica a Israel, y su formador, y el que forma a Israel, que es Israel. Ya lo hemos mencionado en otros videos, que cuando nosotros decimos que los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, es que nosotros estamos diciendo, ok, nosotros somos hijos de aquel hombre de fe. Luego nosotros somos hombres y mujeres de fe. Nosotros somos hijos de Isaac. Isaac es un hombre que trae gozo. Nosotros somos hijos de gozo. Nosotros, por eso es que en las frutos del Espíritu Santo, gozo es uno de ellos. Nosotros tenemos que permanecer en gozo, por todo estar gozosos, y sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Entonces, en todo momento mantener el gozo. Eso es ser hijo de Isaac. Y por último, nuestro padre Israel. Eso nos hace a nosotros israelitas. ¿Qué significa eso? Hombres y mujeres que pelean con Dios y con los hombres, con su iglesia, con su comunidad, con su congregación, para vencer al enemigo. Así que cuando el Señor dice, así dice el Santo de Israel, es decir, el que santifica a Israel, el que santifica a aquellos que han aprendido a pelear con Dios y con los hombres para vencer, y su formador, el que forma a Israel, el que le va dando estructura y forma a Israel, dice, preguntadme por las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Esta es una porción bastante fuerte, porque nos está diciendo que la voluntad de Dios es que, primero, si nosotros somos esos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, somos hijos de fe, de gozo, y que pelean las batallas junto con Dios y con los hombres para vencer, que las peleamos de la forma bíblica, de la forma que Dios nos ha enseñado. Entonces, si nosotros somos eso, el Señor está esperando que nosotros le preguntemos por las cosas por venir. Que nosotros le digamos, Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Lo que tú quieres que se haga, por favor, que se haga. Pero además, dice esta porción, que es posiblemente algo que le puede volar a uno la cabeza y dice, wow, nunca me imaginaría que Dios hablara de esa manera. Dice, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. En otras palabras hay un poder en nosotros para pedirle al Señor acerca de los otros hombres, de las otras mujeres, de lo que sea que esté pasando, y acerca de toda la creación de Dios. Así que hay poder en nosotros, igual que como lo vimos, que todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desataremos en la tierra será desatado en los cielos. Pero de esa misma manera, el Señor está esperando que nosotros le mandemos. Y esa expresión, le mandemos, suena extraño, pero es interesante, porque cuando usted ve la oración del Padre Nuestro, usted no le ruega al Señor, Señor, por favor, regálame pan, dame pan. No, usted ve que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque hay una sintonía con Dios cuando usted conoce la voluntad de Dios. Usted no tiene que rogarle al Señor que haga su voluntad. Y la voluntad de Dios es bendecirnos, la voluntad de Dios es amarnos, proveernos, cuidarnos, darnos todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Así que es muy interesante, es muy profundo, y no quiero que me malinterprete con esta porción, pero tenemos que seguir trabajando acerca de todas las oraciones. Ezequiel 36:37 dice la palabra, también tiene otra porción muy linda, muy bonita, que dice, así ha dicho Jehová, el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel. Y otra vez Israel, aquellos que pelean con Dios y con los hombres para vencer. Dice, para hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Aún seré solicitado. El Señor está esperando que le solicitemos, que le pidamos multiplicación. Que le pidamos la multiplicación de nosotros como hombres y de todas las cosas que tenemos nosotros, porque nosotros somos para la fama de Dios, para la fama y gloria de Dios. Él no quiere que nosotros estemos mal, porque eso no daría
el nombre que realmente el Señor se merece y el que tiene. Y a veces nosotros lo que hacemos es blasfemar el nombre de Dios porque no parece que estamos en la misma sintonía de la importancia de darle el nombre que Él se merece, el nivel y el lugar que a Él le corresponde. Así que esto es muy bonito, pero tendríamos que mirar la importancia de la conexión divina cuando nosotros pretendemos hacer una oración eficaz. Ya les había mencionado que nosotros ahorita, bueno, que había un tabernáculo que se movía de un lado para otro, que después estaba el templo que hizo Salomón, después ese lo destruyó Nabucodonosor y se levantó otro por manos de Nehemías y de Esdras y Zorobabel, vinieron y reconstruyeron ese, eso es llamado el segundo templo. Y pues los judíos esperan un tercer templo cuando ya ese tercer templo está, que somos nosotros, porque nosotros tenemos un santuario, nuestra alma y nuestro espíritu, y dentro del santuario de nuestra alma está el corazón, y entonces allí llega la presencia del alma de Dios y en nuestro espíritu la presencia del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que ser una manifestación de la forma de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Dios, nosotros somos el cuerpo del Señor Yeshua, por tanto nosotros tenemos que hacerlo con y en el Señor Yeshua, en el Señor Jesucristo, las oraciones. Eso da una conexión completa. Nosotros necesitamos la conexión del alma, del espíritu y del verbo de Dios en nuestro cuerpo. Así que no podemos perder eso como base fundamental en nuestras oraciones. La oración no es algo solo meramente espiritual, ni es algo meramente del alma, del razonamiento, ni es meramente algo, una manifestación del cuerpo, una manifestación para que los demás vean, sino que nosotros tenemos que ser seres integrales y como tal trabajar en ello. Bueno, sigamos con Mateo. Mateo 6 nos da otros apartes bien fundamentales acerca de todo lo que tiene que ver con la oración. Y miremos el contexto. A mí siempre me gusta mirar el contexto porque es la mejor manera de que nosotros podamos entender claramente de qué es lo que nos están hablando. Y Mateo 6 empieza primero, usted sabe que esos subtítulos que están allí fueron colocados, no estaban allí, alguien los colocó de acuerdo a lo que leía, dijo, esto se trata de esto. Allí dice que Jesús y la limosna, yo diría Jesús y el dar. Entonces dice en el verso, en el capítulo 6, en el verso 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras es, cuando usted hace las cosas, ¿las hace para ser visto o las hace para Dios? Porque lo que usted hace para Dios, usted lo hace en lo secreto. Dios lo sabe y es lo que importa. Aquí lo que importa es lo que Dios sabe que usted hace. Lo que importa es que sabe cómo usted piensa, se mueve y lo que hace. El que busca la gloria de los hombres está buscando riquezas, las riquezas de la tierra. Pero el que busca la gloria para Dios no está interesado en ese tipo de cosas. Entonces dice en el verso 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. Es para que todo el mundo le diga, ay, qué bueno es usted, tremendo lo que usted hace, maravilloso lo que usted hace. No busque eso, dice. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Así que esto es lo primero aquí en el capítulo 6. Y después habla sobre Jesús y la oración. Entonces la anterior a Jesús y el dar y Jesús y la oración. Entonces dice el verso 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Dice, y la razón por la que lo hacen así, para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. En este caso, una vez más dice, ya tienen su recompensa. El que da ya tiene su recompensa. El que ora ya tiene su recompensa. No necesita mostrarle a todo el mundo lo que está haciendo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El punto es hacerlo para el Señor y recibir verdadera recompensa. No cambie lo más por lo menos. Es mejor comer carne que ruñir hueso. Y a veces las personas como que prefieren ruñir hueso que comer carne, porque están preocupados en lo que los demás puedan decir acerca de lo que ellos hacen. Mejor preocúpese por qué está diciendo el Padre, qué plantea el Padre. Dice el verso 7, y orando no uses de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. En otras palabras, como que está diciendo, dejen de estar pidiendo
A ver, el planteamiento aquí es como este. A veces nosotros estamos pidiéndole al Señor cosas que ya es la voluntad del Padre dárnoslas. Más bien, eleve sus oraciones. Entienda que usted tiene un poder, que el Señor le ha dado un poder, que usted es hijo de Dios. Preocúpese por el reino y las cosas del reino, ¿no? Señor, por favor, que no nos falte pan aquí en la casa. Señor, por favor. Es decir, cosas que ya es la voluntad del Padre, darle eso. Por eso él dice, no seáis semejante a ellos, porque nuestro Padre sabe de que tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Por eso es que no se le ruegan cosas que... A ver, yo no me imagino un hijo mío llegando a la casa y llegando y diciéndome, mamá, mamá, por favor, yo te ruego, regálame algo de tomar que tengo mucha sed, regálame algo de comer que me muero de hambre y por favor permíteme el techo de tu casa para poder quedarme esta noche. Completamente al lugar. Lo primero que yo le diría, ¿por qué me dices eso? Ve, abre la nevera y come. Ve a tu cuarto, ahí está tu cuarto preparado, duerme. Es decir, eso sería completamente ilógico. Y es lo que el Señor está diciendo, no usen de vanas repeticiones como gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que ustedes las pidan. Vosotros pues oraréis así. Y entonces nos enseña esa oración célebre que yo no quiero enfatizar mucho porque tengo un estudio específico para esa oración, pero que podemos verlo así por encima. Por encima es, primero identifique dónde está su Padre, pida el reino, que es lo más importante, pida la voluntad del Padre. Y cuando se trata del pan nuestro, ni siquiera lo pide, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero aquí hay algo fundamental y es perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una vez más, el perdón, la relación con nuestros hermanos se hace fundamental. La oración que el Señor Jesucristo nos enseña en todos los marcos siempre tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con los demás. Nos lo dijo en Mateo 5, nos lo dijo en Mateo 18, nos lo dice aquí en Mateo capítulo 6, que la importancia del perdón, de que nosotros tengamos una buena relación para no entorpecer nuestras oraciones, para que sean efectivas, o cuál sería el punto realmente de una oración, porque aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo, perdónanos como nosotros también perdonamos a los demás, así que esto es fundamental. Después vamos a trabajar bastante sobre eso, y después, allí en el verso 16 de este capítulo 6 de Mateo nos habla sobre Jesús y el ayuno, así que el dar, la oración y el ayuno como tres disciplinas espirituales fundamentales que, dice la palabra una vez más, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Dice, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Así que todas estas prácticas espirituales ya tienen su recompensa. Dice, pero tú cuando ayunes, dice,